Entonces, sí, lo hicieron rápido, lo hicieron en ese momento, pero el tema de fondo es que era una mala interpretación la que había hecho la Contraloría sobre lo que se quería cautelar y que en verdad estas empresas sí podían firmar. O sea, las bases no las estaban impidiendo para firmar. Ese es el tema de fondo al final. Ese es el tema de fondo al final. Por su intermedio, Presidenta, sí. Por ejemplo, usted acaba de decirnos algo muy importante, cosa que contradice con los documentos, porque ustedes reanudan, ¿no? Dice, siendo las 13:10 se continúa la sesión 270 en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Proinversión. ¿Cierto? El comité. El comité de Proinversión reanuda a la 1:10 la sesión. Y lo curioso es que también a las... el Consejo Directivo de Proinversión también reanuda, ¿no?, su sesión a las 13:27 y en donde deciden instruir, ¿no? Dice, no instruir al Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura y de servicios públicos a proseguir con los actuados de cierre de concurso de proyectos integrales para la concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos, empiezan a señalar nuevamente, dice, instruir al Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura y servicios públicos a la fiscalización posterior de la veracidad de las declaraciones juradas presentadas por los consorcios Concesionario Interoceánica Inambari, Iñapari y Consorcio Concesionario Interoceánica Urcos Inambari, de acuerdo con la Ley de Procedimientos Administrativos General. Transcribir el presente acuerdo al Comité de Proinversión, Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, al coordinador del proyecto, a la Contraloría General de la República, exonerándole del trámite de aprobación previa. ¿A qué horas terminan? A la 1:45. Entonces, ¿nos podría explicar por qué? Perdón, de repente yo no me he explicado bien, pero aquí hay dos instancias, ¿no? El comité, que está abajo, que preside los hechos, y el consejo directivo. El fax llega 10:02 de la mañana a la dirección ejecutiva. Nos convocan al comité y nos dicen, señores, ha llegado esto. Eso es a las 10:15 de la mañana. O sea, a las 10:15 de la mañana, el comité, que éramos el señor Bravo, el señor Patrick y el que habla, tomamos conocimiento de esta cosa y decimos, suspéndase, pídese informe legal, pídase descargos y elévese al consejo directivo. Y ahí yo no vuelvo a saber más del asunto. Yo no sé cuándo se junta el consejo directivo, yo no estaba en Palacio de Gobierno. Yo recién recibo a eso de las 13:50, que es después de las 13:45 que acaba de sesionar el consejo directivo, la instrucción. Me dicen, o sea, llega un papel, pues obviamente yo no estaba ahí esperando sentado a que llegara, me enteré después, llega una instrucción a las 13:50 diciendo, procédase con la firma. Comité, siga con la firma. ¿Qué pasó entre las 10:40 y las 13:50? Me imagino que el consejo directivo se juntó y decidió. Si lo decidió en 15 minutos o lo decidió en 2 horas, no sé. Congresista Beteta, si me permite una breve... Termine. Para no se me vaya la gracia. Lo que quiero decir es, justamente esa es la preocupación, porque cuando ustedes cierran, ¿cuál fue el acuerdo? Elevar al Consejo Directivo de Proinversión la presente acta, sus informes y documentación a efectos de que dicho cuerpo colegiado determine la continuación o suspensión de la suscripción de los contratos de concesión de los tramos viales 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Interoceánico Sur Perú-Brasil. Transcribir el presente acuerdo al director ejecutivo y al coordinador técnico sectorial del Corredor Interoceánico Sur Perú-Brasil, exonerando el trámite de lectura y aprobación del acta. Siendo las 13:20 se levantó la sesión, encargando la redacción al secretario. 13:20 minutos. Terminan ustedes. Y aquí, Proinversión, que también se había reunido a las 12:30, creo, o a las 12:30,
también había suspendido a la espera de que ustedes podrían traerle los resultados, porque ellos se reúnen a las 12:30 y suspenden a la 1:15, se suspende momentáneamente la sesión con el objeto de esperar los acuerdos tomados por el Comité de Proinversión en los proyectos de infraestructura con relación a la comunicación de la Contraloría General, invitar al presidente del referido comité y al gerente de la Oficina Legal de Proinversión y trasladar la sede de la sesión a Palacio. O sea, ellos continúan y reanudan a las 13:27. Dice, reanudo la sesión en Palacio de Gobierno con todos los presentes al inicio de la misma, así con la presencia del presidente del Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura, don Sergio Bravo Orellana, y el gerente de la Oficina Legal de Proinversión, señor Percy Velarde Zapater. Acto seguido, el señor Sergio Bravo expresó que el Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura, ante la comunicación de la Contraloría, había decidido tomar los acuerdos. Ajá. Suspender, pedir informe legal. Son 5 acuerdos finalmente, o 4 que ellos ponen, pero, y como le vuelvo a señalar, es en ese horario que ellos manifiestan todo lo narrado, que lo habían ustedes culminado. Y ahí es donde que instruyen, ¿no?, al comité los 3 puntos que le he dicho. ¿Y a qué horas terminan? A las 13:45. O sea, son 2 hipótesis. Que el acto lo han redactado en otro momento y no en el mismo día, porque de acuerdo a los hechos que se hubieran ocurrido, no podrían coincidir la hora. Entonces, eso hace presumir que algo no está bien, que se aceleraron, porque si nosotros tomamos en cuenta, el comité sesionaba en San Isidro, ¿no es cierto? Venir hasta Palacio de Gobierno, porque dice que estamos a la espera del presidente de Proinversión que va a llegar con los documentos. Y también es cierto que el presidente del comité no estuvo en San Isidro, él estuvo en Palacio. Entonces, alguien tiene que haber llevado esa documentación, y llegar en este tráfico 7 minutos es totalmente imposible. Entonces, ¿qué nos puede explicar qué es lo que está mal aquí? Por intermedio, señora presidenta, le repito lo que, a mí me sorprende que el acta de nuestro comité diga que acaba 13:20, porque como yo le digo, nosotros nos reunimos a las 10:15 de la mañana, el señor Barclay y yo, en Proinversión, por teléfono con el señor Bravo, porque el señor Bravo estaba ya en Palacio, y deliberamos este tema con el asesor legal de Proinversión en ese momento, y decidimos todas estas cosas. O sea, no era muy complicado lo que nosotros teníamos que decidir, ¿no? Lo primero que decimos es, oiga, si hay un cuestionamiento, paramos todo esto, no necesitamos que firmar. Entonces, lo primero que hicimos es suspendemos. Lo segundo es, la Contraloría está cuestionando la legalidad, que el abogado se pronuncie y que pida una opinión externa, para que no sea solamente la opinión de Proinversión, que pida la opinión externa. Y, bueno, pedimos los descargos, corran el traslado de esta imputación de la Contraloría a los participantes, a los que iban a firmar el contrato, y lo más importante es, elévenlo todo al Consejo Directivo. Nosotros no decidimos nada. Esta discusión que nosotros hemos tenido habría durado 1 hora, no más. O sea, a las 11 de la mañana, yo tengo las 10:40, ya habíamos discutido esto es lo que hay que hacer. Que el acta diga 13:20, me llama la atención, se debe demorar en forma, había que escribirla, había que formalizar el acta y mandarla. Pero yo anticipo que el director ejecutivo ya habría llamado al presidente del Consejo Directivo, que era el ministro Kuczynski, a decirle, señor, está pasando esto. Y me imagino que ahí es donde todos ellos, de la dirección ejecutiva, el gerente legal, y ahí lo deben haber llamado al señor Monroy, para que vaya a Palacio, o no sé si al MEF, no sé, porque como yo no he estado presente en ese evento, pero para nosotros las decisiones habían acabado, a más tardar, 10:40, 11 de la mañana. Si el acta dice 13:20, de repente pues han demorado en redactarla. Efectivamente, ustedes instalan a las 10 de la mañana y a las 10:02 reciben
el informe del oficio, ¿no?, que la Contraloría hace sus observaciones. Y como usted dice, más o menos a las 10:40, ustedes deciden suspender y dan las indicaciones que se hagan las consultas respectivas. Por eso es de que le decía, ese mismo día ustedes suspenden a las 10:40, dando ciertos puntos, 4 puntos, 5 que tenían que establecerse. Y nuevamente reanudan a las 13:10. Se continúa la sesión 270 en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Proinversión ubicadas en Paseo de la República 3361, 9º piso, San Isidro. Y a continuación es para comunicar que ya recibieron las cartas de los representantes donde firman, bueno, pues hay su declaración jurada. De la misma manera dan lectura, el secretario da lectura al informe del estudio Monroy Galvez, y luego hay el informe del gerente de la Oficina Legal de Proinversión, y llegan a las conclusiones y trasladan al Consejo Directivo. Y esa reunión que ustedes reanudan termina a la 1:20. Y por eso es importante saber si usted firmó o no este acta, porque si es o no su firma, porque también está ahí la firma del señor Sergio Bravo, cuando él no estuvo en esa reunión, porque él estaba en Palacio. Posteriormente seguramente lo ha firmado al momento, eso es posible. Entonces, por ello lo que decía, que ustedes terminan a las 13:20, sin embargo, Palacio, luego que había instalado su sesión a las 12:30, a la espera del informe de ustedes, también suspenden a la 1:05 y luego reanudan a la 1:27 con el informe ya del Comité de Proinversión. O sea, sí, bueno, eso es yo lo que entiendo que ha sucedido en realidad, porque estas son las formalidades de la secuencia de lo que debería suceder, es nosotros ordenamos todas estas cosas y le informaron primero a los ministros, probablemente oralmente. Me consta que el informe de Percy y Velarde, que es un informe largo, no se hizo en ese momento, se informó oralmente, se regularizó después. Yo sí recuerdo haber visto un informe después, no en ese momento. Eran 4 hojas. El informe del señor Monroy era muy breve, que perfectamente se pudo haber hecho entre nosotros lo pedimos a las 10:40 y la 1 de la tarde. Pero no sé qué tomaron conocimiento los ministros, yo no estuve en esa reunión, pero estos dos hechos en la realidad han pasado en paralelo. O sea, no es que los ministros recién a la 1:10 se enteraron de las cosas. Probablemente los ministros se enteraron antes que nosotros de todas estas cosas, directamente en Palacio. Yo nunca estuve en Palacio y yo sé que el señor Monroy y el señor Velarde fueron a discutir con el Consejo Directivo estos temas. Entonces, en verdad lo que el acta está reflejando son las formalidades de que primero tenía que ser el Consejo, el que había pedido los informes, que era nosotros el comité, tenía que recibirlos primero para después elevarlos. Pero en la práctica lo que ha sucedido es que el Consejo Directivo ha tomado conocimiento de todos esos hechos y por eso que era muy fácil después decidir, porque ellos sabían antes que nosotros. Entonces, Presidenta, por su intermedio, entonces mi tesis, mi sospecha es como que se corrobora, ¿no?, que el acta se habría redactado para una formalidad que quede la documentación, pero los hechos reales habrían ocurrido posiblemente mientras ustedes ni tenían la información. En Palacio ya los ministros contaban con ese informe. Pero hay algo que el doctor Monroy Galvez, aquí en esta comisión, él dijo que por su experiencia como abogado era imposible que él podría haber entregado en par de horas ese informe. Lo que sí él dice que su informe oficialmente habría entregado el 8 de agosto. Y esto sí tiene coincidencia, ¿por qué? Porque curiosamente la opinión, ¿no?, del asesor legal del Comité de Proinversión dice tal cual, posteriormente se confirma en el informe del doctor Monroy Galvez.
o dos abogados pensaron igual, de la misma manera como que tenía que salir el informe, ¿no? Entonces, ellos, si bien es cierto, podrán decir, muchos dicen, es irrelevante porque ya había ganador, ¿no? En junio ya se tenía el ganador y solamente en agosto era una formalidad. Ahora, a luz de los hechos ocurridos, ¿usted haría alguna mea culpa quizás en haber sido más precavido en decir, ¿sabes qué? No, yo no participo en un mismo día de esta reunión mientras no esté seguro de que este informe pueda ser cierto, ¿no? Porque lo que nos genera la sospecha es que todos estos caminos se dieron para allanar y facilitar que las empresas brasileñas que habían tenido posiblemente un preacuerdo con el exmandatario de coimear y simplemente facilitar con todos estos procedimientos. ¿Qué nos podría decir hoy, ya no en ese momento? Antes de que responda por la reflexión que le pide la congresista Beteta, esta acta de la sesión 270 sobre la cual están discutiendo, en el punto 1.14, dice, informe del estudio Monroy, abogados del 4 de agosto del 2005. El secretario de actas dio lectura al informe indicado. El comité tomó conocimiento. ¿Efectivamente el secretario de actas dio lectura al informe de Juan Monroy? Nosotros en ese momento, la verdad, estábamos ya esta vez una reunión virtual por teléfono, no recuerdo bien. Yo recuerdo que nos informaron que había un informe, yo no lo he visto en ese momento, es verdad. O sea, nos volvieron a convocar para decir, ya está el informe legal, el señor Monroy opina esto. Y es una buena pregunta, si ya existía el informe, lo iba a emitir. La verdad, a mí no me pareció relevante en ese momento. La opinión del doctor Monroy es que no hay nada. Y lo más importante, que contesta la pregunta de la congresista Beteta, es: nosotros no estábamos tomando la decisión. Nosotros estábamos simplemente corriendo traslado. O sea, yo no estaba diciendo, continúese, yo no sugería al consejo directivo, es opinión del comité que se continúe con la firma. Yo seguía suspendido. Simplemente el secretario debe haber dicho, ya está la opinión, ya se hizo una opinión legal, existe la de los dos, dice que no hay problema. Elévese eso al consejo directivo. O sea, nosotros no asumimos responsabilidad, a nosotros nos dieron una orden después. Sí, por eso que yo no me sentí incómodo en decir, bueno, si dicen que hay un informe, que lo eleven y que sea... O sea, yo no le sugerí, en el acta no puede decir que el comité sugiere al consejo directivo que se firme. Y tampoco va por ahí la pregunta, señor Pascuo. Es sencilla. Le repito, en el punto 1.14 dice, el secretario de actas dio lectura al informe indicado. ¿Cuál es el informe indicado? El informe del estudio Monroy Abogados. Entonces, eso que está en el acta que usted ha suscrito no es cierto. Lo que yo sí recuerdo, no recuerdo si es que leyeron un informe, todo el informe, las 4 o 5 hojas, lo que yo sí recuerdo es que nos dijeron que tanto el gerente legal de Improinversión como este experto que habían convocado, que era el doctor Monroy, habían opinado que no había impedimento según la configuración de la 5.2.4 de las bases. No recuerdo que me hayan leído textualmente el informe, pero para todo fin práctico, como nosotros no tomamos la decisión, decían, bueno, si existe este informe en ese sentido, elévense al consejo directivo. Aún sin haberlo visto, aún sin saber si existía, o sea, confiaron en la buena fe de quienes transmitían el mensaje. Sí, confiamos en la buena fe de las personas con las que trabajamos, que decían que existía y que había un informe favorable. Congresista Beteta. Sí. Efectivamente lo que usted dice en parte es cierto, ¿no? Cuando ustedes culminan su acta, dicen, acuerdan, el colegiado acuerda, dice, a efectos dicho colegiado, cuerpo colegiado determina
determine la continuación o suspensión. Le estaban corriendo el traslado al Consejo Directivo, que finalmente el Consejo Directivo sí habría gran responsabilidad, mayor cuidado, porque de ellos dependía de continuar o no continuar con la suscripción del contrato. Muchos dicen, no, pero ya se ganó la licencia, pero si se pudo haber suspendido, creo, hoy sería otra la historia del país y no con estos más de 29 millones que dicen haberle pagado al exmandatario Alejandro Toledo por esta obra del IRSA. Y a ello no me ha contestado la reflexión que le había pedido de los hechos. A ver, si generamos un contrafactual y pensamos que se hubiera suspendido y que el Consejo Directivo hubiera dicho no se firma ahora, tomemos una semana, yo creo que se hubiera llegado a la misma conclusión y en una semana se hubiera continuado. Porque a la luz de las verificaciones posteriores que se hicieron con más calma, a la luz de este informe que tomó años del Congreso, porque recién salió el 18 de abril del 2006, esto se dio en agosto del 2005, al final se verificó que no estaban incumpliendo con las bases de acuerdo a lo que las bases decían. Entonces, si usted me dijera, hubiera cambiado el ritmo, el flujo de la historia, haber suspendido una semana, 2 semanas, un mes, y dejar en suspenso este contrato sin firmar, no, al final lo hubieran firmado igual. Al final la conclusión con más calma, ¿no? Con informes más sesudos, con esto, hubiera sido la misma. Y que, como le digo, le repito, no era una decisión nuestra, ¿no? Yo no le puedo contestar por qué decidieron no suspender una semana y decidieron hacerlo inmediatamente. No participé en esa decisión. Y a nosotros nos informaron que las opiniones legales, es cierto, no recuerdo haberlo visto en ese momento, en esa hora, yo no recuerdo haber visto a la mano el informe, pero nos dijeron, ya tomaron conocimiento los ministros, existen las opiniones favorables, corran traslado. O sea, nosotros lo único que hicimos fue pasárselo al Consejo Directivo. Congresista Betty. Sí. Efectivamente, al parecer no existió ese 4 de agosto el informe del doctor Monroy Gálvez, porque ninguno de los integrantes, ni del Comité de Proinversión, ni del Consejo Directivo, pueden dar fe de la existencia de ese documento. Solo también de la misma manera señalan que la buena fe, ¿no?, de que el secretario dio lectura, ¿no?, de que había llegado el informe del doctor Monroy Gálvez. En mi apreciación es que solamente existía el informe del asesor legal de Proinversión, del Comité de Proinversión, y que posteriormente pues se pusieron de acuerdo y como buen abogado hizo el sastre a la medida del cliente, que era simplemente pasar las mismas conclusiones que habría hecho el asesor legal del Comité de Proinversión. Podría ser, como usted dice, que más adelante pudo haber corrido la misma suerte, como también quizás no pudo haber corrido la misma suerte porque hubieran pensado, ¿no?, los brasileños hubieran dicho, ¿para qué te pago 29 millones si todo legal me está saliendo bien? Ni sonso de pagarte 29 millones. Entonces, si todo estaba bien, ¿qué lógica cabe para pagar esos 29 millones? Pues dicen 29 millones, pero que le habrían dado los 20 millones. Entonces, la empresa Odebrecht han sido pues unos tontos de pagar millones cuando por ley eran las únicas empresas que contaban con los requisitos y legalmente sí o sí hubieran sido beneficiadas. Por ello es el sustento de mi observación y mi, digamos, mi sospecha, ¿no?, que no era tan cierto que todo estaba bien, que todo era factible para que limpiamente, sin coimas, la empresa Odebrecht podría ganar. Justamente sacan de manera para prevenir, ¿no?, siendo exagerados, como dicen, ponen en las bases de licitación ese punto 5.224
mencionan que era una medida preventiva, pero luego quitan esa medida preventiva a través de circulares, sacan normas, ¿no?, para favorecer y con ello convalidar. De la misma manera, un mismo congresista oficialista presenta un proyecto en enero declarando necesidad pública, porque también eso dicen, como había una ley que se declaraba de necesidad pública hacer la interoceánica, nosotros nos hemos acogido y qué bueno fuese así. Yo tengo más de 3 proyectos declarados de necesidad pública que me han costado más de, ¿cuánto? Como 10 años para que recién en este momento se haya culminado la elaboración de los expedientes técnicos. Entonces no es tan cierto que la ley obliga necesariamente al Ejecutivo a hacer una norma si es que previamente no va de la mano con el apoyo técnico. Son decisiones políticas, por supuesto que sí. Entonces ahí, curiosamente, en enero se presenta el proyecto de ley, comisión permanente, inmediatamente sesionan, pese que no estaba dispensado por la comisión, por la Junta de Portavoces, se lleva a cabo, se lleva adelante la votación y el mismo día comisión permanente aprueba, envían a Presidencia y Palacio de Gobierno, también la promulga. Entonces es como que ya es mi tesis, ¿no? Yo de presidente les digo, pues amigo Barata, no te preocupes, yo me encargo de todo, presente el proyecto de ley, ven congresista Gilmer Díaz, creo que si no me equivoco, ven, firma este proyecto, lo presentamos. Luego, ¿sabes qué? Generamos quienes nos pueden apoyar y yo no voy a generar con ninguno de los demás sospecha de mi interés para que ellos crean que todo es limpio, que todo es transparente. Eso, creo, calza con todo lo que se ha venido dando con esta obra, con el IRSA, que muy bien también usted ha señalado. Y aquí la gran pregunta, ¿quién se benefició? ¿Los peruanos o los brasileños con esta obra? O sea, obviamente algo tiene que haber pasado mal porque el señor le han dado un dinero, ¿no? Y no creo que lo haya recibido sin hacer nada. Bueno, no sé, es una cosa. O sea, 2, 3 cosas. Una primera reflexión. Yo no sé si ustedes han conocido al doctor Monroy. El doctor Monroy es una persona. Yo dudo que el doctor Monroy se hubiera dejado que porque el gerente legal de Proinversión opinaba así, lo hubiera opinado. El señor Monroy es una persona bien que opina lo que a él le parece bien. O sea, yo no creo que él se hubiera dejado influenciar por otro, no sé. Por favor. Gracias, presidenta. Justamente yo también cuando estudié Derecho leí sus libros y cuando vino acá tuve la oportunidad de decirle. Y es por eso que yo me quedo con su teoría. Cuando él ha declarado en esta comisión bajo juramento, dijo, imposible que yo haya entregado un informe en horas. Mi informe es que yo recuerdo, dijo, habría sido del 8 de agosto. Señora Presidenta, pero justamente su opinión era que hay una palabra que dijo que era como inocuo. Esa palabra creo que la dice verbalmente. Usted ha visto el informe del señor. Yo he pedido después, a los días que esto pasó, los informes. Y el informe del señor Monroy, el primero, porque hay uno confirmatorio después, que él sí dice que lo entrega creo que el 12 de agosto. El primero eran 4 hojas y era creíble que lo hubiera hecho entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Era creíble. Yo no he dicho que lo he visto en esas horas. No estoy diciendo eso. He visto que me dijeron que existía y que decía ese sentido. Lo que sí me ha dicho el doctor Sergio Bravo es que verbalmente, tanto el señor Velarde como el señor Monroy expusieron su opinión frente a los ministros sobre este tema. Y creo que en mi mente, por lo menos de repente estoy equivocado, el que dijo este término de inocuo fue el señor Monroy, que lo dijo verbalmente. Entonces, él sí opinó en frente a los ministros de que no había problema. Si el informe lo entregó ese mismo día o lo entregó 4 días después, que como le digo, cuando usted ve físicamente el informe, no es que es un tratado de muchas páginas. Yo nunca me preocupé, la verdad, hasta ahora que ustedes me están haciendo reflexionar sobre este tema, de que si estuvo en esas horas o no. A mí me dijeron que existía y que la opinión era favorable y que lo habían corrido traslado al Consejo Directivo.
y que el Consejo Directivo hizo, decida. Entonces, es una primera reflexión sobre el tema del doctor Monroy. Yo no creo que él se haya dejado influenciar por la opinión del abogado legal. Ahora, con todo lo que usted me está diciendo, efectivamente, no recuerdo tener evidencia de haber agarrado a la 1 de la tarde ese día ningún informe.